Hola, mi nombre es Verónica Acle y soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este video lo que vamos a hacer es estudiar los segmentos de la médula espinal. Es importante identificar cuando vemos un corte transversal a qué segmento de la médula espinal pertenece. Recordemos que siempre la parte dorsal va a encontrarse en la parte superior de las pantallas. Esta es una tinción para la sustancia blanca, lo que significa que esta se va a ver más oscura. Y recordemos que esta está dividida en los cordones posteriores, los cordones laterales y los cordones anteriores. Por otro lado, la sustancia gris está en la parte interior de la médula espinal y las que estoy delineando en este momento. Tanto el cuerno posterior, que es sensorial, como el cuerno anterior, que es motor. Todos los segmentos de la médula espinal tienen unos surcos que debemos saber. Este es el surco posterior medial. Y en la parte anterior vamos a tener la fisura anterior. Esta es mucho más profunda y por eso se llama fisura. Además, en la parte posterior nos encontramos con los surcos posteriores laterales. Estos corresponden a la entrada de toda la información sensorial al asta posterior. Además de estos surcos que se encuentran en todos los segmentos, también vamos a encontrar unos adicionales que nos van a ayudar a identificar en qué segmento nos encontramos. En segmentos que se encuentran por encima de torácico 6, tenemos la presencia de un surco posterior intermedio que marca la presencia del fascículo gracil, que se encuentra en la parte más medial, pero la entrada del fascículo cuneiforme en la región lateral, donde viaja la información sensorial de las extremidades superiores. Esta es la primera característica que debemos encontrar, la presencia del surco posterior intermedio, que nos va a indicar que estamos en un segmento que está arriba de T6. La segunda característica que debemos encontrar es la presencia del asta lateral. Las astas laterales son unas pequeñas prolongaciones que se encuentran a cada lado de la médula espinal y corresponden a la presencia de unas neuronas pregangliónicas simpáticas que solamente se encuentran en regiones torácicas. Entonces, si tenemos presencia de asta lateral, esto significa que estamos en la región del tórax. Por último, necesitamos determinar la cantidad de sustancia gris que se encuentra en el asta lateral. En el asta ventral, y que corresponde a las neuronas motoras. Una alta cantidad de neuronas motoras significa que estamos en las intumescencias, que son ensanchamientos donde se encuentran las neuronas motoras que van a mover las extremidades superiores e inferiores. Entonces, alta cantidad de sustancia gris en el asta ventral significa muchas neuronas motoras y presencia de las intumescencias, tanto superior como inferior, o tanto cervical
como lumbar. Entonces, para recordar, vamos a buscar las 3 características y determinar en qué región de la médula espinal nos encontramos. Primero, presencia del surco posterior intermedio, lo que significa que estamos arriba de T6. Segundo, no tenemos presencia de asta lateral, lo que significa que no estamos en niveles torácicos, entonces debemos estar en algún nivel que es cervical. Por último, tenemos una alta cantidad de sustancia gris en el asta ventral, lo que significa que estamos en la intumescencia cervical. Hagamos un repaso de todos los segmentos de la médula espinal de la parte más caudal hacia rostral. Este es un segmento sacral donde podemos ver que no hay un surco posterior intermedio, no hay un cuerno lateral y la cantidad de sustancia gris es baja. También lo es la sustancia blanca alrededor. Esto es un indicador de que estamos al nivel sacral, bastante inferior en la médula espinal. Si nos movemos un poco más superior a nivel lumbar, nos damos cuenta que de nuevo no hay un surco posterior intermedio, no hay un asta lateral, pero la cantidad de sustancia gris en el asta ventral es bastante alta, lo que significa que estamos en una intumescencia lumbar. En esta región van a salir todos los axones que van a inervar los músculos de las piernas. Nos movemos ahora a un nivel torácico y vamos a identificar las 3 características. Primero, no tenemos presencia del surco posterior intermedio. Segundo, buscamos el asta lateral y efectivamente encontramos el asta lateral a cada lado, indicándonos que sí estamos en un nivel torácico. Por último, vemos que un poco más rostral nos vamos a dar cuenta que sí tenemos el surco posterior intermedio que nos está marcando la separación entre el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, que es la entrada de la información que viene de las extremidades superiores. Esto indica que estamos arriba de T6. La segunda característica por la que tenemos que buscar es la presencia del asta lateral, la cual vemos que sí la tenemos. Y por último, la cantidad de sustancia blanca en el asta ventral es bastante baja. Todo indica entonces que seguimos en un segmento torácico, pero arriba de T6. En esta región más rostral vemos que tenemos la separación entre fascículo gracil y fascículo cuneiforme,
que correspondería a el surco posterior intermedio. Vemos que no hay un asta lateral, pero que la cantidad de sustancia gris en el asta ventral es bastante alta, lo que significa que estamos en la intumescencia cervical. Y vemos que este ensanchamiento es bastante amplio, ya que recibe toda la información sensorial de las extremidades superiores y envía toda la información motora a las manos y brazos también. Finalmente nos encontramos con esta región de nuevo circular, donde sí tenemos el surco posterior intermedio, no tenemos un asta lateral y la cantidad de sustancia gris en el asta ventral es bastante baja, lo que hace que este sea un segmento cervical, pero es cervical alto, no el ensanchamiento cervical como el que acabamos de ver. Observemos esos segmentos que producen bastante confusión. En este segmento encontramos el surco posterior intermedio, en este también lo encontramos. Después vamos a la característica número 2, que es la presencia del asta lateral. Aquí vemos que no la hay, mientras que en este segmento sí la encontramos. Finalmente vemos que el asta ventral es bastante pequeño. Entonces la única diferencia está en la característica número 2, en el asta lateral, que nos decía que si tenemos asta lateral, entonces estamos en un segmento torácico. Como este segmento sí tiene surco posterior intermedio, entonces estamos arriba de T6. Acá seguimos arriba de T6, pero no tenemos asta lateral, lo que significa que estamos en un segmento cervical alto. Ahora miremos estas dos imágenes y empecemos al revés. Vemos que la característica número 3 es cantidad de neuronas motoras es alta, aquí también es alta. No tenemos presencia de asta lateral en ninguna de las dos imágenes. Y después vamos a la característica número 1, la presencia del surco posterior intermedio. Y vemos que aquí sí está, mientras que aquí no lo tenemos. Entonces, esto tiene que estar arriba de T6, pero como vemos que tiene gran cantidad de neuronas motoras, entonces estamos en un ensanchamiento. En este caso es cervical, porque está arriba de T6, mientras que este ensanchamiento es el lumbar. Y lo sabemos porque está abajo de T6, ya que no tiene el surco posterior intermedio. Como ejercicio final, observa estas imágenes y determina, basado en las 3 características que aprendimos, a qué segmento de la médula espinal pertenece cada una de las imágenes. Luego puedes encontrar la respuesta. Puedes parar el video para poder realizar el ejercicio. Si ya tuviste suficiente tiempo para realizar el ejercicio, entonces continúa viendo este video para destapar las respuestas. Aquí están las respuestas del ejercicio. Si tienen alguna duda, no duden en encontrarnos contactándome al email b.acle@uniandes.edu.co.